Hola, mi nombre es Álvaro Choralpa y es mi examen final de diseño editorial. Mi tema es libro interactivo o pop-up. No se sabe quién introdujo el primer artificio mecánico en un libro, pero uno de los ejemplos más antiguos que se conocen se debe a Ramón Lull de Mallorca, quien ilustró sus teorías filosóficas con ruedas giratorias de papel. En la biblioteca del Escorial se conserva una antología de su obra y pensamiento bajo el título de Ars Magna, y un manuscrito del siglo XVI que incorpora figuras rotatorias que tratan de explicar la existencia de Dios a través de la numerología. Contemporáneo de Lull, Matthew Paris, un monje benedictino de la floreciente abadía de San Albano, a sus 42 años en el convento dieron como fruto una serie de libros que escribió e ilustró, entre los que destaca la Crónica Majora, una historia de la humanidad desde la creación hasta aquel presente. En la abadía existían libros que contenían tablas circulares que servían a los monjes para determinar los días de Pascua y otras festividades religiosas. Eran ejemplares pesados y difíciles de manejar, ya que había que girarlos para hacerlos los cálculos oportunos. A Paris se le ocurrió lo siguiente: ¿por qué no girar solo la tabla en vez de todo el libro? De esta manera dibujó la tabla sola sobre un pliego de que recortó y enganchó a un libro por su centro, permitiendo el giro independiente del resto del aparatoso volumen. Así nació el primer móvil de papel, al que se denominó Vele volela, del verbo latino volvere, o sea, girar. Con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, también se facilitó el camino para el desarrollo de elementos móviles de papel. El primero de aprovechar estos formatos fue Pedro Appiano, quien publicó un libro titulado Cosmografía, que incorporaba elementos móviles de papel para ilustrar sus trabajos sobre geografía e instrumentos astronómicos. Con un formato similar, el cosmógrafo y navegante aragonés Martín Cortés Albacar editó en Sevilla en 1551 la obra Breve, Compendio de la Esfera y de la Arte de Navegar, una pieza de particular interés en la historia científica española, en la que se deja asentada la teoría de la variabilidad de la declinación magnética de la brújula para los distintos lugares del globo, lo que indicaba la existencia de un polo magnético diferente al terrestre. La medicina también fue una de las primeras disciplinas en adoptar formatos bibliográficos. Uno de esos trabajos estuvo a cargo del flamenco Andrea Vesalius, impreso en Basilea en 1543, titulado De Humanicorporis. El editor londinense Robert Sayer publicó hacia 1765 unos libros de solapas móviles para ilustrar historias infantiles, a los que denominó Erlequinades, tomando el nombre popular de personajes del teatro de pantomima, quien a su vez era la figura central de muchos de sus libros. Entre 1810 y 1816, la firma de juguetes S. y J. Fuller, establecida en Londres, produjo una serie de libros que incluían una muñeca de papel y varios vestidos coloreados y recortados. El texto del libro hacía referencia a historias en las que la muñeca se adjuntaba era la protagonista. Hacia 1800, Thomas Dean fundó en Londres la editora Dean and Son, la primera dedicada a la producción y a gran escala de los que ellos denominaron Toy Book, o sea, los libros de juguete. En 1847, su hijo George se hizo cargo de la editorial,
que abrió talleres de producción con artistas y artesanos que crearon numerosos libros. Entre ellos destaca una serie de cuentos de hadas y aventuras publicada hacia 1856 bajo el título de New Scenic Books. En las últimas décadas del siglo XIX irrumpieron en el mercado de los libros móviles varios creadores. La mayor parte de ellos eran artistas alemanes, donde la técnica de la cromolitografía se había refinado considerablemente. El primero era hacerse de un nombre, y estos innovadores libros fue Rafael Tuck en 1866. Abrió una pequeña tienda de enmarcado de cuadros y venta de grabados, la mayor parte de ellos impresos en Alemania. En 1870, sus hijos se unieron al negocio familiar y formaron la editorial Tuck Sons, especializada en la comercialización de lujosos artículos de papelería, tales como tarjetas de felicitación, puzzles, mariquitas y papeles decorados. Su contribución al mundo del libro móvil vino de la época de 1890, de la publicación de Father Tuck's Mechanical Series, una colección de libros infantiles que perpetuó y la carismática figura de Rafael Tuck mediante elementos desplegables, escenarios tridimensionales, etc. Ernest Nister estableció en Nuremberg importante centro juguetero a finales del siglo XIX. Nister empleó un equipo de ilustradores de talento que desarrolló un estilo propio de dibujos con encantadores niños de sonrojadas mejillas, a lo que ubicaba a menudo en idealizados ambientes rurales. Estas preciosas ilustraciones se unió al desarrollo de algunas novedades en las técnicas de papiroflexia. El primer libro móvil americano fue producido por los hermanos McCullough en Nueva York en 1880. Los móviles más conocidos de McLuhan permanecen en la serie de Little Showman. En 1932, la compañía establecida en Chicago, Nueva York, Blue Ribbon Books, utilizó por primera vez el término de pop-up para referirse a los libros desplegables. Hoy en día, esta palabra se usa en todos los idiomas para identificar estos libros. Sin embargo, en aquella época en España se tradujo como Ilustración Sorpresa para la editorial Molino, que adquirió los derechos de publicación. Geraldine Klein es la primera mujer en aparecer en los créditos de un libro desplegable. Otras figuras reconocidas de este tipo de libros son el estadounidense Walter Hood, Tip Pennick, Ron Van der Meer, Andy Warhol y Bruno Munari. Hicieron libros desplegables que tocaron el mundo del arte contemporáneo, surgiendo los llamados libros de artistas. En los últimos años, uno de los autores de este tipo de libros ha sido Fernando Ferrares y Roberto Sabuda, que le han dado un toque de buen gusto y alta calidad artística a estas pequeñas obras de arte e ingeniería, que unen a niños con mayores y adultos con su propia niñez alojadas en el recuerdo. Bien, esta ha sido toda mi presentación, espero que les haya gustado. Gracias.